Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos con un invitado especial. Él se llama Óscar Cordero. Él es terapeuta vibracional sonoro en Resonarte. Él tiene formación en finanzas, pero por muchos años siempre le llamó la atención la percusión y tiene una afición que lo lleva hasta las entrañas con la música, con el sonido, con la vibración. Siempre lo ha disfrutado, siempre ha sentido ese llamado, por lo tanto ahora nos comparte de esa experiencia como sonoterapeuta. Óscar, bienvenido. Gracias, Javier. Muchas gracias por invitarme al podcast. Aquí estamos para compartir tu experiencia. Bueno, como siempre, yo les pregunto a las personas cuando nos reunimos en este encuentro de mundos, ¿cómo llega Oscar a la sonoterapia? Cuéntenos un poquitito cómo fue tu experiencia. Bueno, vieras que es un poco de todo, porque como comentaba usted ahora, a mí la música siempre me llamó la atención. Yo no estudié música, pero siempre yo andaba buscando tocar algún instrumento y la percusión era lo que más me llamaba la atención. Entonces, eso me llevó también a tener curiosidad por instrumentos diferentes, poco usuales. Entonces, ahí iba avanzando, digamos, en las cosas que yo iba averiguando, que iba descubriendo. Y recuerdo que una vez en un FIA, que había en la Sabana, un Festival de las Artes, había un muchacho vendiendo didgeridoos. Yo los había visto en tele, pero nunca había visto uno en vivo y cuando lo vi que lo estaban tocando, yo quedé asombrado, ¿verdad? Tal vez si nos Y cuentas para quien está escuchando qué es ese instrumento. claro, claro, el didgeridoo es un instrumento súper antiguo que utilizaban en Australia. Es un instrumento de viento y es un tubo largo que no sé si lo habrán escuchado, que es un sonido como wow, 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 wow. Entonces, la vibración que emite ese sonido es muy potente y si uno se lo acerca al cuerpo, uno lo siente y eso es una sensación muy extraña, pero rico al mismo tiempo. Entonces, eso llamó mucho mi atención y ahí yo seguí investigando y hace como unos 4 o 5 años, yo sí empecé también a tener como un cambio ya de mentalidad espiritual y eso me acercó mucho a ver todos los tipos de ceremonias que habían para uno estar bien, ¿verdad? Como para tener como, entrar como en esos estados meditativos. Y resulta que un amigo mío, un muy buen amigo mío, que se llama José Fabio, él me invitó un día a una sonoterapia, que él es sonoterapeuta también. Eh, yo cuando vi un montón de instrumentos que él tenía cuencos, que él tenía gongs y otro montón de cosillas, hay artefactos que hacen sonidos diferentes, yo no sabía lo que iba. Y resulta que cuando ya yo llegué y me acosté y todo, yo empecé a escuchar eso y yo dije, no, no, ¿qué es esto? O sea, esto, porque es que uno lo siente en todo el cuerpo. Y además la combinación de sonidos es algo, es que es diferente, digamos, uno lo saca totalmente de la mente. Entonces, para mí eso fue súper interesante y yo le dije a mi amigo, yo quiero aprender esto me gustó mucho. Y a partir de eso fue hace como unos 3 4 años y a partir de ahí, pues, he estado, empecé primero ayudándole a él, como para entender, digamos, como la dinámica, la logística de lo que son las sonoterapias o los sound journeys también. Ahora les explico la diferencia entre esos dos. Por Y, favor. pues bueno, ya después de eso empecé a llevar algunas formaciones, empecé a estudiar también todo el tema de frecuencias, cómo las frecuencias, las diferentes frecuencias y las vibraciones que generan, cómo pueden afectar diferentes partes del cuerpo, cómo nos pueden llevar a estados meditativos, etcétera. Y bueno, ahí llevé una formación que es avalada por el Instituto Español de Sonoterapia, que fue, pues la verdad, bastante enriquecedora esa formación. Y bueno, ya en los últimos meses he estado estudiando con
con Tapado Vargas, que él también se dedica a la terapia vibracional. Entonces ha sido un enfoque muy diferente, un poco más científico, por decirlo así. Entonces eso brinda más bases para poder uno aplicar el conocimiento que se ha adquirido, ¿verdad? Dependiendo de lo que tenga o lo que requiera la persona. Entonces, ese ha sido un poquillo más o menos de la historia de cómo entré yo a la sonoterapia y la verdad es que se ha vuelto mi pasión. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Porque cada persona, cuando encuentra lo suyo, lo hace con alegría y lo hace de una manera que realmente marca la vida personal y la vida de las personas a las que eventualmente vamos nosotros a atender. Bueno, la pregunta clave, ¿qué es la sonoterapia para alguien que no sabe absolutamente nada de esta técnica? Ok. En la sonoterapia utilizamos varios instrumentos que generan una vibración, puede ser específica o puede ser una vibración con un tono dependiendo de cómo se haya hecho un instrumento. Por ejemplo, los cuencos tibetanos, así se les llama, son instrumentos que se generan a partir de martillazos. Entonces, usualmente donde más los producen es en Nepal y son muy artesanales, entonces no tienen un tono o una nota específica, ¿verdad? Pero generan armónicos. Entonces, ¿qué son estos armónicos? Son sonidos, tal vez hay un sonido más grave y resulta que ese mismo instrumento genera también una frecuencia un poco más alta. Entonces, no se logra diferenciar tanto, pero al momento de tocarlos, se escucha esa combinación del sonido grave con las otras frecuencias que genera ese mismo instrumento. Entonces, eso tiende a provocar un orden en nuestro cuerpo. ¿Y cómo es que provoca ese orden? Porque resulta que nuestro cuerpo está hecho aproximadamente un 70-80% de agua. Y el agua reacciona es muy susceptible a las vibraciones. Entonces, ¿qué es lo ideal con la sonoterapia? Nosotros llegamos como a desorganizar para organizar de nuevo, ¿verdad? Porque no sé si se maneja también este concepto, si usted lo maneja así o la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que un cuerpo enfermo es un cuerpo en desequilibrio. Entonces, a través de este tipo de terapias, justamente tratamos de llevar ese equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Al entrar en una sesión de estas, la persona eh, puede llegar a entrar en estados meditativos muy profundos. Entonces, en esos estados meditativos, el cerebro baja su frecuencia. Entonces, al estar en una frecuencia más baja, es decir, no estamos pensando, no estamos ansiosos, más bien eso tiende a bajar y el cuerpo se encarga entonces de dirigir esa energía al resto de las partes de nuestro cuerpo justamente para generar o hacer una regeneración celular, ¿verdad? Que esto sí se ha comprobado que, digamos, con la meditación, por ejemplo, se dan todo este tipo de procesos en nuestro cuerpo. Ok, para yo entender y aclarar un poquitito lo que estás hablando, entonces tenemos que nuestro cuerpo está formado por agua y que todo en función debería de vibrar en una frecuencia adecuada. Entonces, la sonoterapia es efectiva porque viene a calibrarnos en la frecuencia que deberíamos estar. Exactamente. Ahora, sí hay que aclarar que esta terapia no es mágica, ¿verdad? No es como que yo fui a una sesión y estuve ahí media hora, hora y media y ya salí como nuevo, ya estoy perfecto, ya no tengo ningún problema. No. Esto, al igual como, por ejemplo, con el ejercicio, si uno dice, hey, quiero estar, quiero tener cuadritos y quiero estar con más músculo, bueno, se necesita constancia para llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, como cualquier cosa que uno necesite o que quiera reforzar o lo que sea, pues sí uno tiene que tener, digamos, como esa convicción y esa constancia de estar ahí, ¿verdad? Esto mm, podemos aliviar incluso dolores físicos, por ejemplo, como dolor de espalda baja, alivia mucho el dolor de los ovarios, etcétera. Sin embargo, esto es complementario, no sustituye
ningún medicamento, ¿verdad? Esto es Ni importante nada. aclararlo, claro, es un Exacto, sí, complemento a las terapias tradicionales o a los tratamientos convencionales. correcto, así Bueno, es. cuénteme cómo sería una terapia de sonoterapia para los que nos están siguiendo y se preguntan, pero ¿cómo es? ¿Qué tengo que saber antes? ¿Qué preparación? Ujú. Ok. Sí, usualmente nosotros le indicamos a la gente que para una sesión de sonoterapia individual, en las grupales también, pero en la individual especialmente, ojalá que lleguen con medias, nosotros les damos una cobijita, porque al estar en un estado de relajación tan profundo, la temperatura tiende a bajar, entonces usualmente le decimos a la gente que traiga algún abrigo, que traiga medias, pues para que no se vayan a desconcentrar o no vayan a salir de la meditación por el frío. Este, lo que primero que hacemos ya en la sesión es preparamos a la persona, hacemos digamos, una entrevista para saber más o menos por qué es que viene la persona, qué es lo que requiere, en qué le podemos ayudar. Y a partir de ahí, pues bueno, ya se define cuáles son los métodos que se pueden utilizar, porque para esto también hay eh, diferentes protocolos. ¿Verdad? Qué sé yo, por ejemplo, yo no puedo usar el mismo protocolo para una persona que es muy ansiosa que para una persona que viene que dice, no, es que necesito activarme más bien. O sea, son protocolos totalmente opuestos. Eh, entonces, para eso es que sirve esta primera entrevista que hacemos. Es una entrevista corta que puede ser de 10 a 15 minutos, digamos, es muy general. Y luego preparamos a la persona, hacemos una pequeña meditación, la persona se acuesta y a partir de ahí pues ya uno empieza a tocar los diferentes instrumentos. En mi caso pues yo utilizo cuencos de cuarzo, cuencos de metal, utilizo gongs, utilizo handpan, que ahora les voy a mostrar cuál es el handpan. Eh, y digamos que esto es como, a veces yo siento que estoy contando como una historia, con todos los sonidos que se están haciendo, porque no es música, pero al final todo tiene un sentido, todo tiene un patrón, ¿verdad? Que es justamente para ir engañando al cerebro para que deje de pensar, que salga de ese punto, de estar solo pensando, 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 hasta sacarlo de ahí y que la persona realmente se pueda relajar. Ahora, hay gente súper ansiosa, muy ansiosa, o que le cuesta dejar de pensar, eh, que tal vez en la primera sesión dicen, no, es que yo no logré dormir y me costó. Entonces, tal vez es cierto, sí. Lo que pasa es que, como les decía, esto también requiere constancia. Una persona que siempre pasa en la mente, que siempre pasa pensando en el futuro o lo que le sucedió en el pasado, ¿verdad? Es muy difícil pues, poder salir de esa zona. Entonces, a pesar de eso, la persona sí, y esto sí ya está comprobado también, logra bajar o más bien tiende a hacer una respiración más profunda. Entonces también la respiración es una cosa que nos ayuda un montón a calmarnos, ¿verdad? Y en este caso, pues el sonido es el que está guiando a la persona a llegar a ese tipo de respiración, ¿verdad? Y como les decía, pues puede ser que la persona usualmente la gente se duerme. Puede ser que estas personas que son más ansiosas no se duerman o digan que ahí siguieron pensando, pero como les decía, la respiración les ayuda un montón y hay momentos en que nos dicen, sí, es que yo sentía como que estaba soñando, pero no. Eso es parte, ya está entrando como en ese estado antes de caer en el estado meditativo total, digamos, profundo. Lo que llaman estado alfa de Exacto, meditación. Bien. exacto. Bueno, aunado con lo que estamos hablando, Oscar, ¿es para todas las edades o hay una edad de inicio o cómo se trabaja? Ujú. Sí, esto puede aplicarse para una persona de cualquier edad. Eh, Sin embargo, pues sí, dependiendo la edad, así se va a hacer el protocolo. Por ejemplo, yo sé que en un niño yo no puedo llegar y colocarle un cuenco en el corazón porque los niños son más sensibles a todo este tipo de terapias. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado.
Este, ahora, sí hay restricciones para personas que tengan algún tipo de cirugía reciente o que, mujeres que estén embarazadas. eh, en fin, una persona que si ya realmente tenga un cuadro de ansiedad muy, muy fuerte, sí es importante, bueno, y esto se habla también en la primera entrevista que se hace, porque hay instrumentos que sí pueden intensificar esa ansiedad. Entonces, sí es muy importante, pues, que la persona sea clara con lo que está pasando, precisamente, pues, para poder hacer una sesión más personalizada y que no le vaya a afectar. Perfecto. ¿Cuánto dura, por lo general, una sesión de sonoterapia? Depende también mucho de la persona, pero usualmente puede durar de 45 minutos a una hora y hay personas que sí ya son casos especiales que se puede extender hasta una hora y media, ¿verdad? Como le digo, depende mucho del caso que se esté viendo. Bueno, Luego, perdón, Oscar, sí, relacionado con lo mismo, siempre tiene que ser presencial. Lo digo por las personas que pueden estar escuchando desde otros países. ¿Habría la posibilidad de poderlo hacer, no sé, de vía remota, a distancia? Eh, sí, yo sí he visto gente que lo hace así, sin embargo, en mi caso no, yo prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque está bien, si bien es cierto, se trabaja a través del sonido, las vibraciones que generan estos instrumentos en vivo, digamos, ya estando en persona, se sienten mucho, ¿verdad? No lo sentimos, es que no escuchamos solo el sonido, lo sentimos. Entonces, por ejemplo, al tocar un gong, eh, yo lo he sentido y me han comentado personas a las que les he hecho la terapia que sienten las vibraciones del gong como si estuvieran subiendo a través del cuerpo, ¿verdad? Entonces, es un efecto muy, muy interesante, eh, que no se genera solo con el gong, sino con los otros cuencos, ¿verdad? Y otros tipos de instrumentos que usamos. Entonces yo sí, por esa razón es que prefiero hacerlo presencial. Porque no escuchamos solo con los oídos. Hasta los huesos tienen la capacidad de captar la vibración y armonizar el cuerpo. Así ¿Es es. así? Así es, exactamente, sí. Muy bien, Porque gracias. recordemos también, perdón, que nuestro cuerpo es entre un 70 y un 80% de agua. Y el agua transporta muy bien tanto el sonido como la vibración. Es muy efectiva al hacer eso. Entonces, Ok. por eso también es que nos sirve tanto todo este tipo de terapias. Bien, para los que están haciendo preguntas aquí, bueno, ¿qué son las frecuencias que están relacionadas con la sonoterapia? Ahí escuchamos o leemos muchas veces que hay frecuencias bineurales, que hay eh, las Schumann. Háblanos un poquitito Sí, sobre esto. la frecuencia, comencemos por las frecuencias binaurales. Las frecuencias binaurales nos ayudan a equilibrar los hemisferios del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros usualmente utilizamos más el lado racional del cerebro. Y el lado creativo, pues ahí a veces lo llegamos a usar, pero no es tan frecuente. Lo que se ha visto con la sonoterapia o este tipo de sonidos, se toman imágenes del cerebro, de la actividad del cerebro, y se hace una imagen previa antes de una sesión de este tipo de sonidos y se nota que sí, que el lado izquierdo es el más activo. Perdón, sí, el lado izquierdo. Y resulta que luego de la sesión, ambos lados están equilibrados, se ve la actividad en ambos lados. ¿Y en qué nos ayuda en eso? Que resulta que el lado creativo es el que nos ayuda a encontrar soluciones, diferentes soluciones a los problemas que tengamos diariamente. Entonces, es como llegar a tener una visión más amplia de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Para decir, ok, no me sirve irme por este lado, entonces me voy por este. ¿Verdad? Un ejemplo muy así como a grosso modo de lo que nos puede ayudar esto, ¿verdad? Y incluso de lo que yo he estado estudiando, hay gente que trabaja con
eh, con alucinógenos o psicotrópicos. Ujú. Que lo que dicen es que, bueno, las personas que han experimentado eso dicen que tienen un cambio eh, en su vida a nivel espiritual, en todos los aspectos prácticamente, y se les ve que realmente, o sea, mejoran en muchos aspectos. Y eso es porque eh, tienden a generar nuevas conexiones neuronales y resulta que ahí se nota también en las tomas que han hecho del cerebro que hay diferentes partes que no se comunican y al hacer este tipo de terapias empiezan a comunicarse. Entonces, imagínense lo que es poder llegar a tener un potencial mayor del cerebro, digamos, es algo así como lo que se puede generar. Muy bien, siempre y cuando sea uso terapéutico, ¿verdad? Para Exactamente. aclararlo ahí. Exacto, sí. Entonces, las frecuencias bineurales nos ayudan a equilibrar los dos hemisferios cerebrales y a potencializar todas las capacidades que tenemos en conjunto, ¿verdad? De nuevas ideas, nuevas conexiones y de equilibrio de la parte racional y la parte creativa. Mm, ¿Qué son las frecuencias solfegio o ok. solfegio? Vamos a ver, ahí, y esto entra ya como dentro de la historia de la sonoterapia. Eh, en la antigüedad estaba Pitágoras, ¿verdad? El gran matemático, que él se dedicó a hacer varios estudios. Es curioso porque él estudió también con los egipcios. Resulta que los egipcios utilizaban el sonido para sanar, ¿verdad? Así es como eso es lo que han descrito. Y para eso utilizaban cantos especiales y además utilizaban ciertos instrumentos que generaban un ultrasonido, una frecuencia muy alta, precisamente pues para ayudar a alguno de los faraones o de todos estos que estaban ahí eh, para alguna enfermedad. Resulta que Pitágoras tomó todo ese conocimiento y lo empezó a aplicar él para los estudios de él, los experimentos de él, y se dio cuenta, un día iba pasando por una herrería y escuchó el sonido de unos martillos que le estaban dando a las herraduras. Y ahí fue donde notó que sonaban, que habían sonidos armónicos. Entonces eso le llamó la atención, empezó a experimentar y se dio cuenta que estos sonidos armónicos se pueden clasificar o se pueden dividir en octavas. Hay una teoría de las octavas que lo que dice es, ok, yo tengo esta escala que es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero la puedo hacer más alta, en una escala diferente y si yo toco, por ejemplo, arroz con leche, ¿verdad? Si la toco en una escala, si la toco en una escala similar o una octava más alta, perdón, resulta que igual lo vamos a identificar. Entonces, a partir de ahí, él empezó a averiguar todo esto y llegó a las escalas solfegio. ¿Qué determinó con estas escalas también? Que resulta que estaban provocando un efecto positivo en la gente. Él empezó a experimentar también entonces con soldados de ese tiempo Qué y se dieron interesante. cuenta, sí, es muy interesante, y se dieron cuenta que al tocar, es que no recuerdo si era un instrumento de cuerdas, pero al tocarlo sobre las heridas, se dieron cuenta que el pus de esas heridas drenaba más rápido. Entonces, o sea, eso era en aquel momento increíble, ¿verdad? Y además prepararon cámaras especiales sonoras para poder dar, digamos, como este tipo de terapias con sonido. En ese momento no se le llamaba así, pero digamos ya se estaba aplicando. Incluso Pitágoras lo que dice es que él lo que hacía era un ajuste al alma. Y ese ajuste al alma también repercutía en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Por ¿Verdad? Era supuesto. Ujú. algo Somos unidad. muy, exactamente, era muy integral. Entonces, a partir de ahí fue que se dio todo eso. Mucho de ese conocimiento se perdió. Y, bueno, perdón, me faltó también otra cosa. En Malta, hace miles de años, resulta que descubrieron unas cuevas que están talladas, parece como un edificio, digamos, y se dieron cuenta que
la resonancia o la vibración, la frecuencia que tienen esas cuevas, esos cuartos que tienen ahí, están a 111 Hz. ¿Qué tiene de especial esa frecuencia? Los estudios que se han hecho es que han determinado que el cerebro a esa frecuencia, al estar expuesto a esa frecuencia, apaga el control del lenguaje y cambia de mando los hemisferios del cerebro. Está como intermitente. Entonces es algo similar a lo que producen las frecuencias binaurales. Qué interesante, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces, solfegio es una escala antigua de frecuencias, de sonidos, de vibraciones que nos hacen bien. Así es, así es. Ahora, hay que tener en cuenta, son diferentes escalas y cada una de, frecuencias en esta solfegio, y cada una de ellas puede tener un efecto diferente sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, entre más alta la frecuencia, eh, puede ser que nos afecte positivamente, ya sea en nuestra garganta, en nuestro tercer ojo, ¿verdad? En el cerebro, o si no, si, por ejemplo, si yo utilizo un cuenco que tenga una escala muy baja, eso me va a afectar más que todo en lo que son los órganos reproductores, ¿verdad? Y el primer chakra también. Entonces, sí, digamos, ya hay tecnología incluso que puede aplicar la escala específica, perdón, la frecuencia específica a alguna parte del cuerpo. Eh, que bueno, que ya incluso en la medicina se utiliza incluso para destruir células cancerígenas. Ahorita ya hay como estudios, experimentos que se han hecho donde se ha determinado que sí son efectivas para digamos, para evitar, por ejemplo, una quimioterapia o lo que sea. Son estudios muy recientes, entonces todavía está eso en pruebas, pero digamos que sí hay un avance bastante importante al respecto. Qué bueno, excelente. Antes de continuar con que nos expliques las otros tipos de ondas magnéticas o de frecuencias, cuéntanos una experiencia que hayas tenido con algún consultante o algún paciente que te haya movido, que el paciente haya dicho, vea, pasó esto, hubo un cambio en esto otro y me marcó. Claro, hay personas con las que al tiempo me han dicho, sí, o sea, eso me ayudó mucho, me siento más tranquilo, me siento con más energía, me siento más saludable, etcétera. Digamos que son efectos que se pueden ver a largo plazo. Pero también me ha tocado con personas que en la misma sesión tal vez empiezan a llorar eh, o se sienten muy conmovidos, ¿verdad? Y ¿qué es lo que sucede? Que también este tipo de terapias nos ayudan a desbloquear emociones, ¿verdad? Tal vez algo ahí que no queramos estar viendo, lo tenemos ahí como escondido y no, eso no me afecta, no me afecta. Y resulta que al momento de la sesión se dan cuenta que sí, ahí sale la emoción y se dan cuenta que sí les estaba afectando, ¿verdad? Entonces, es bonito, ¿verdad? El poder ver lo que uno puede ayudar, lo que esto puede generar y cómo la persona también puede llegar a experimentar una sensación de bienestar, ¿verdad? Porque solo el hecho de esa liberación no quiere decir que ya está todo bien, pero ya eso es un avance, es un primer paso, porque además hace consciente eso que no quería ver. Entonces, para mí eso sí ha sido de las cosas que me sorprende y que realmente me llena, ¿verdad? El saber que uno puede ayudar de esa forma. Y así como también pues tengo otras personas que me dicen que incluso ya se compraron su propio cuenco y que ya están haciéndose ellos mismos su terapia de sonido. Eh, y que, bueno, ya lo toman como una práctica. Y para mí eso es de lo mejor, porque también
la persona, como les decía al inicio, ya llega a tener esa constancia y aprende también a meditar y bueno, ya todo el bienestar que eso trae. Bueno, aquí me están preguntando si es solo para seres humanos o la sonoterapia también se puede aplicar en animales y aquí o a lugares, porque recuerdo historias antiguas de que hasta utilizaban tecnología, que utilizaban los lectores de cartuchos a modo de sonófonos o de megáfonos, etcétera, que leían lo que estaba en las paredes, que interpretaban esas ondas que quedaban marcadas. Entonces pienso, ¿verdad? En voz alta. ¿También será que afectará positivamente mi hogar, mi cuarto, si yo pongo sonidos de este tipo? ¿O mis mascotas, mis compañeros animales? Claro, totalmente, totalmente, porque eh, todo es vibración, todo tiene una frecuencia. Entonces, yo aquí mismo en mi casa, a veces cuando empiezo a tocar los instrumentos, yo tengo un par de perritas y ellas siempre llegan y se acuestan y quedan bloqueadas prácticamente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que sí, realmente les hace un efecto. Y además, pues sí, ya una sesión se puede hacer para animales también. Lo que pasa es que sí es un poco diferente porque dependiendo del animal, pues puede ser que no se vaya a quedar quedito o que sea un poco inquieto, ¿verdad? Entonces, pues sí, todo se aplica dependiendo de la persona, el tipo de animal o el lugar, ¿verdad? Para lugares también, ahora que usted lo mencionaba, como le decía, todo tiene su propia frecuencia, su propia vibración. Entonces, con estos sonidos podemos llegar a equilibrar también el ambiente de un espacio. Eso me parece sumamente interesante y además excelente, ¿verdad? Si estamos en un espacio armonioso, pues igual nosotros vamos a resonar igual que ese espacio. Cuéntenos entonces ahora qué son las ondas Schumann o frecuencias Schumann. Ok. La frecuencia Schumann es la frecuencia o la vibración que tiene la Tierra. Este, Esto lo descubrió un científico de apellido Schumann ya hace muchos años y después sí se dio cuenta que la vibración que la Tierra tiene su propia vibración y que en ese momento vibraba aproximadamente a unos 8 Hz, me parece. Ahora, es una vibración que no es constante porque puede tener sus picos también y eh, nosotros nos podemos llegar a ver afectados por esa vibración también. Incluso hay una página donde uno le puede dar seguimiento a esa frecuencia, la frecuencia de la Tierra, y ahí uno puede observar los picos que se dan durante los días o durante el día. Y en algunos casos esos picos coinciden con, digamos, con actividades o hechos que hayan sucedido relevantes aquí en el planeta, ¿verdad? Que guerras o qué sé yo, algún acuerdo de paz, como que se han coincidido con con esos picos, ¿verdad? Entonces, se podría decir que la misma Tierra como haciendo un ajuste, ¿verdad? A todos nosotros como diciendo, quédense queditos, ayúdenme. Y así como la Tierra tiene su propia frecuencia, todo el resto de planetas y todo el universo tiene también su frecuencia. La Luna tiene su frecuencia, Venus tiene la suya también. Por eso es que también la Luna llega a afectarnos tanto aquí en la Tierra con el tema de las mareas, a veces cuando una persona está de mal humor o algo así, ay, es que le afectó a la Luna, ¿verdad? O algún dolor incluso, algún dolor físico que tengamos. Gente que se ha quebrado algún hueso, usualmente dicen que cuando hay luna llena les afecta, que les duele. Entonces, y esto es también, así como la luna afecta las mareas del mar, también puede llegar a afectar el agua que tenemos nosotros en nuestro cuerpo.
Y digamos, ¿qué pasa si nosotros tenemos una frecuencia diferente a la frecuencia de la Tierra? O qué nos beneficiaría estar en la frecuencia que emite el campo electromagnético del planeta Tierra? O Sí, como, aquí voy a mencionar algo que decían los antiguos, bueno, o en la antigüedad más bien, los monjes tibetanos. Como ellos siempre han usado los cuencos, ellos decían que el cuenco tenía en su interior el misterio del universo. Y bueno, en ese momento la gente se queda como, de misterio del universo, quién sabe cuál será, ¿verdad? No entendemos. Pero resulta que ya en años un poco más recientes, la NASA envió al espacio el Voyager a tomar imágenes, a grabar sonidos. Bueno, en el espacio no se puede grabar sonido, pero se pueden captar vibraciones. vibraciones. Entonces resulta que cuando llegaron esas grabaciones acá a la Tierra, a través de la teoría de las octavas, comenzaron a duplicar esa frecuencia hasta llevarlo a un rango audible, que el rango que nosotros podemos escuchar va de los 20 a los 20.000 Hz. Y resulta que cuando ya lograron llevarlo a un rango audible, tenía el mismo sonido que un cuenco tibetano. Ah, qué interesante. Entonces, sí, claro, en ese momento ellos no sabían explicarlo, pero resulta que sí tienen el misterio del universo. ¿Por qué? Porque tienen la frecuencia o pueden llegar a tener la frecuencia o pueden equiparar la frecuencia que tiene el universo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que eh, todo tiene un patrón, todo tiene un orden, todos tenemos una frecuencia, todos tenemos una vibración. Lo que no se dice es que esa vibración tiene un orden también. Ajá. Entonces, Entiendo como si todos fuéramos parte de una armonía que debería estar, no sé, equilibrada. exactamente, Exacto. así es, Una porque melodía en armonía sería. exactamente, porque así como la galaxia, como los planetas se mueven alrededor del Sol, como la galaxia va moviéndose, todo lleva un patrón. Y aquí entra también lo que es los fractales, que la geometría fractal lo que dice es, hay un patrón que se va reproduciendo, puede ser hacia arriba, se va haciendo más grande, o hacia abajo, y es infinito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Que nosotros podamos llegar a tener esa armonía, tanto en nuestro cuerpo como con el universo. Así mismo, así mismo. Estos son temas que podríamos durar Ah, sí, varias horas. No va a ser el primer programa, vamos a tener varios para seguir profundizando en estos temas. Bueno, ¿dónde podemos encontrar a Oscar? ¿Queremos una sesión con Oscar? ¿Queremos vivir esa experiencia? Cuéntanos un poquitito. claro. Sí, bueno, yo tengo mi consultorio en Santana junto con mi esposa Pilar. Ella es psicóloga. Entonces, pues bueno, ahí hacemos también como un complemento. Cuando yo detecto a alguna persona que sí necesita tal vez un acompañamiento terapéutico, pues ahí ya hacemos el complemento. Aparecemos en redes sociales como resonante-cr. eh, y bueno, en nuestro estudio que tenemos ahí en Santana, podemos hacer sesiones ya sea grupales o individuales. Y también, pues nos contratan para actividades, ya sea como retiros o alguna entidad especial que quiera hacer alguna empresa o algún centro de yoga, ¿verdad? Lo que sea, ahí nosotros también los atendemos. Muy bien, vamos a dejar también todas las coordenadas para que puedan localizar a Oscar y a Pilar de Resonante aquí en la información del podcast y del video. Oscar, de verdad, muchísimas gracias por No, con compartir mucho este gusto. ratito que nos deja pues con unas ganas de ir a buscar sonidos que nos ayuden a equilibrarnos y a buscar esa armonía de la frecuencia, de esa melodía que estamos todos cantando y sonando. Así Así que es. muchísimas gracias por compartir. Y nada más una última cosita. Eh, Todo esto no se genera únicamente con los cuencos, también va mucho la intención
tanto del que recibe como el que está dando la terapia. Y yo en estas terapias también, dependiendo de la persona, yo les mando ejercicios de voz. La voz nos ayuda a hacer varios masajes en nuestro cuerpo, dependiendo de cómo entonemos. Entonces, para que eso también lo tengan en cuenta. Como vocalizaciones. Vocalizaciones es como una activación de voz, dependiendo Bueno, de lo que uno pronuncie, así se va a sentir en diferentes partes del cuerpo. ese va a ser el tema de otro programa donde te vamos a tener por acá, que nos enseñes ese tipo de ejercicios, de vocalizaciones, de mantras para encontrar equilibrio y trabajar diferentes áreas de nuestra vida, que sería interesante. Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias, Oscar, a todos los que nos escucharon y nos vieron. Si realmente le gustan estos temas, es importante que los comparta. Entre más personas conozcan del tema, más melodiosos estaremos, ¿verdad? Así es, exactamente. Bueno, muchísimas gracias y nos encontraremos en un próximo programa. Gracias.